Bien, avanzamos con otro tema. Se viene el 18, una celebración extendida, pero lamentablemente no todo son buenas noticias, ¿no? Porque aumenta muchísimo el consumo de alcohol, que ya es alto en nuestro país. Y si hablamos, por ejemplo, de un sector etario específico, entre los jóvenes, los más chicos, las niñas y los niños, probablemente Chile, aquí después nos van a refrendar el dato, es campeón mundial. Estamos dentro de los países donde hay mayor consumo de alcohol entre los adolescentes. Para hablar de este tema, estamos con un especialista, él es Raúl Perry, director social de Fundación San Carlos de Maipo. Raúl, bienvenido a Semana 24. Muchas gracias, buenos días. Bien, Raúl, tenemos cifras súper preocupantes acá de consumo de alcohol. Se viene esta fecha en particular y queremos poner especial foco en los adolescentes, en los jóvenes, ¿no? Cuyo consumo de alcohol aumenta normalmente los fines de semana, pero en estas fiestas más aún. ¿Cuál es la mirada que se tiene sobre este tema? Bueno, yo creo que la primera mirada que hay que tener es de preocupación. Son nuestros jóvenes, nuestros niños, niñas y adolescentes los que van a construir en el fondo el desarrollo del país y están teniendo una conducta de consumo muy compleja y, como tú mencionabas recién, no solamente en las fiestas patrias, es un tema que se acarrea en todo el año. Según lo que dice el Servicio Nacional para las Drogas y el Alcohol, el SENDA, el 30% de los niños, niñas y adolescentes tienen algún nivel de consumo en el último mes. Pero si uno lo desagrega un poquito, se encuentra con cifras que son increíbles, como por ejemplo que es el 50% de los alumnos de cuarto medio. Y de ese 50%, el 70%, 7 de cada 10, se embriagan, o sea, toman más de 5 tragos en una sola oportunidad en el último mes. Es un patrón de consumo muy dañino, que además es muy, muy dañino para el desarrollo del cerebro en particular. Raúl, ¿y las razones? ¿Por qué estamos con esos índices tan altos? Excelente pregunta. Yo creo que la principal razón de lo que tenemos acá es una cierta conducta favorable que tenemos como cultura hacia el consumo del alcohol. Uno le pregunta, al mismo Senda nos reporta, que uno le pregunta a los padres, ¿cuántos padres declaran que el consumo del alcohol esporádico es dañino? El 12% de los adultos a cargo de los niños declaran eso. Yo creo que es una cifra muy baja en consideración al riesgo que representa efectivamente para el desarrollo de los jóvenes el alcohol y la tremenda responsabilidad e importancia que tienen los adultos en el desarrollo del consumo de alcohol. Aquí está una tarea que, más que de ver cómo vamos a hacer para que los jóvenes entiendan lo peligroso que puede ser el alcohol para ellos, es más bien una pregunta de ¿qué podemos nosotros como padres hacer para evitar ese consumo? ¿Es más bien una conducta por imitación? Una buena pregunta. Yo diría más bien que es una conducta por exploración y por percepción. Existe todavía en nuestro país esta costumbre de que los padres deben de probar al alcohol a los niños. Se supone que es una especie como de trayectoria para evitar el consumo, para que aprendan a tomar. Conmigo nunca lo aplicaron. No. Conmigo tampoco. Y una de las cosas que me llama la atención es dónde tenemos la evidencia para entender que efectivamente eso es bueno o malo. Se instalan mitos, ¿no? Se instalan mitos. Destruyamos mitos. En Australia se hizo un estudio que siguió a 1.900 niños por 6 años y demostró que no hay ningún beneficio entre empezar a educar a los niños con pequeños tragos y no darles nada. El no darles nada los protege mucho más. Y no es porque los niños desarrollen una especie como de conexión inmediata con el alcohol, es solamente porque la percepción que ellos entienden de los padres hacia el riesgo del alcohol lo entienden como bajo si el propio padre les da de probar. Entonces, aquí la responsabilidad está principalmente en torno a los adultos. Si queremos prevenir el consumo de alcohol, tenemos que ver qué prácticas tenemos nosotros. Déjenme darles un solo dato más, que es bien impresionante también del mismo Sanda. El 20% de los jóvenes consiguen su alcohol, lo compran. Sí. Pero el otro 40% lo consigue de otra manera. Y la mitad de ese otro, del otro 80%, la mitad de ese otro 80% es porque un adulto se los dio. Yo me cuelgo un poco de lo que dice Andrea de repente de esto de la imitación, que también es bastante poderoso, porque si yo los ejemplos, sobre todo en la infancia más temprana, cuando yo veo quizás a los adultos, a mis padres, a mis tíos, etcétera, bebiendo de una manera exagerada y pasándolo bien, entre comillas, ¿no? Yo normalizo desde muy pequeño esa situación, por tanto después no tengo miedo a acercarme a eso. Eso es una cosa que ya se refirió a eso. Pero hay otro detalle muy importante que tiene que ver con lo que tú comentabas al comienzo, que lo pasamos un poco por alto. El daño cognitivo, el daño cerebral o al desarrollo cerebral es mucho mayor cuando son menores de edad justamente, ¿no? Cuando hay un consumo problemático. Así es. Darles una cifra que me impresionó mucho, efectivamente las consecuencias de este desarrollo de un consumo problemático en la adolescencia se pueden estirar en desempeño académico hasta 4 años después del periodo de consumo alto. Porque tenemos esta idea también de que los niños son adultos chicos. Y no es así.
son muy distintos biológicamente y en desarrollo a nosotros. Y uno de los temas más importantes es justamente el desarrollo de la corteza prefrontal, que es la encargada de las funciones ejecutivas más importantes, la planificación, la memoria de corto plazo, memoria de trabajo, la capacidad de control de impulso y de control regulatorio. Y esa corteza prefrontal se desarrolla hasta los 25 años, a veces incluso después. Por lo tanto, todo lo que podamos hacer para que justamente esa corteza prefrontal se desarrolle bien es vital. Y lo que ha demostrado el consumo de alcohol excesivo es que incluso puede llegar a ser hasta de un tamaño más chico, a ese nivel de evidente puede transformarse el consumo de alcohol. Y esto es un mensaje muy importante entonces para los padres, y nos tienen que preguntarse qué tenemos que hacer para prevenir el consumo de alcohol en los chicos. Ahora, no solo hay una percepción de riesgo más bajo en el consumo de alcohol, también en el consumo de drogas. Si uno empieza a ver el consumo de por ejemplo, de marihuana en adolescentes, también hay un consumo a temprana edad, o sea, un inicio a temprana edad. En ese sentido, en el último tiempo hemos hablado mucho de este plan Islandia, ¿no? De lo exitoso que resultó allá y todo. Muchos alcaldes también han tratado de incorporar algunas cosas con mayor o menor éxito, muy debatido también. ¿Cuál podría ser la clave respecto de mirar un modelo extranjero por dónde comenzar, quizás que no tenga necesariamente relación con la familia, porque ya vemos que ahí puede haber parte del fracaso, ¿no? ¿Cómo abordarlo como comunidad, quizás, mirando este modelo? Bueno, yo creo que efectivamente lo primero que tenemos que entender es que aquí podemos trabajar el tema del consumo desde diferentes ópticas. La óptica que nosotros recomendamos como Fundación San Carlos de Maipo es la óptica de la prevención. Y la óptica de la prevención significa trabajar factores de riesgo o protectores que están a la base de este problema. Si nosotros pensamos en una enfermedad cardiovascular, inmediatamente estamos pensando, probablemente la gente que nos ve hoy día va a pensar, el sedentarismo, la obesidad, factores de riesgo que pueden desencadenar el problema. Hay factores de riesgo también en los consumos problemáticos de sustancias o también incluso en otras conductas complejas de niños, niñas y adolescentes. Violencia, delincuencia, depresión y ansiedad, deserción escolar. Y los factores de riesgo que están en la base se encuentran a nivel comunitario, en torno a cómo la comunidad no tiene espacio para interconectarse, a nivel familiar, indispensablemente, en cómo los padres se comunican con sus hijos en las edades más complejas. La última vez pueden recordar todo lo que nos están viendo, la última conversación significativa con su hijo y ver cuánto rato hablamos nosotros y cuánto rato hablaron ellos. Y probablemente las comunicaciones donde los pueden ser más similares y podemos conseguir una buena calidad de comunicación son un tremendo factor protector y eso hay que trabajarlo. A nivel de las escuelas también, el tema de proyectos educativos que hagan sentir a los niños conectados con sus escuelas y el fracaso escolar temprano como un tremendo factor de riesgo para todas estas conductas complejas. Y también los pares y las actitudes favorables de los pares hacia el consumo de sustancias. Y existen varios modelos. En la Fundación San Carlos de Maipo trabajamos uno que viene de la Universidad de Washington, el Comunidades que se Cuidan, que justamente lo que busca es seleccionemos programas que sean muy efectivos para trabajar esos factores. Por ejemplo, también otro programa que nosotros hemos ido buscando como fundación, el programa Familias Unidas de la Universidad de Miami, le enseña a los padres de hijos preadolescentes cómo conversar con sus hijos, para que cuando llega la adolescencia puedan tener esas conversaciones importantes. O sea, vamos matando entonces cosas, vamos matando el mito de que démosle un poquitito de alcohol antes de que sea mayor de edad para que se acostumbre, ¿no? Y para que después no tome tanto afuera. Eso no está comprobado en ninguna parte, no existe, no hay prueba al respecto. Ya, fuera. El tema de conversar con los niños a temprana edad respecto de los daños del consumo, bien, hay que hacerlo. Ahora, permíteme un segundo. Sí. No solamente es conversar acerca de los daños, si los niños saben, yo te digo, aprendamos a conversar con ellos de cualquier a todo cosa. nivel, a todo nivel. Porque incluso, te diría yo, simplemente poder tener una conversación en donde yo no lo etiquete con un tú eres, versus en la conversación donde yo puedo decir yo me siento. En algún minuto llega a la pieza, yo llego con mi hijo pero adolescente a la pieza desordenada y puedo decirle tú eres un desordenado. O puedo decirle, ¿sabes qué? Sentémonos, conversemos. Yo me siento súper cansado cuando llego a la casa y no tengo la oportunidad de conversar contigo porque mi problema es que tu pieza está desordenada. ¿Podemos comprometernos a otro trato? Son mecanismos de conversación Y cambia todo. y cambia todo. Y el tercer punto, involucrarnos, que va matando los puntos de a uno, para dejar estas recomendaciones a los padres ahora que viene el 18. Tercer punto, o sea, repasando. Primer punto, no le debe probar, no ayuda, posterguen el consumo todo lo que puedan como familia. Número 2, tengamos conversaciones de calidad con los niños. Y si no sabemos cómo tenerlas, busquemos ayuda porque hay gente que nos puede ayudar para eso. Número 3, involucrémonos en lo que le pasa a los chicos. Hay un colegio, una red de colegios en Santiago que investigó
¿Qué pasaba con los chicos que eran idos a buscar por sus padres en compensación con los niños que iban a buscar en algún tipo de plataforma móvil? Al carrete, digámoslo. Al carrete. Ajá. Y pueden ellos identificar varias veces de disminución de riesgo de consumo problemático. Ir a buscarlo. Cuando en simple acción pueden buscarlo y poder conversar. ¿Cómo estuvo el carrete? ¿Con quién estuviste? ¿Con quién vas a salir? Y no solamente el involucramiento a nivel normativo. ¿Qué te gusta hacer? ¿Hay alguna de las cosas que te gusta hacer que pudiéramos hacer juntos? Los chicos saben cuál es el riesgo de las drogas y el alcohol. No van a dejar de consumir por mayor conciencia de riesgo, van a dejar de consumir porque tienen un lazo con nosotros los padres. Y por lo tanto adhieren a la oferta de educación que nosotros le hagamos. Y eso es crítico para una prevención que no solamente resuelve los problemas de este 18, que transforme el país. ¿Cómo se puede atacar finalmente este problema? Porque se ha hablado mucho en el discurso público, en el debate público, ¿no? Se habla mucho, por ejemplo, del consumo problemático de marihuana, de las drogas duras, incluso del tabaco. Se han aumentado los precios, hay grandes campañas, etcétera, pero no sé, quizás es mi impresión errónea, pero me da la impresión de que no se habla igual de fuerte contra el consumo de alcohol. No se trata de prevenir demasiado, como si pasa con la marihuana y como si pasa con el tabaco. Siendo que es una de las principales causas de muerte de nuestro país. Incluso estaba leyendo que el daño económico, si que queremos hablar de esa dimensión, es 1.5 billones de pesos en todo lo que involucra el consumo excesivo de alcohol. ¿Qué falta? ¿Por dónde tendríamos que ir en términos de, a lo mejor, políticas públicas para restringir el consumo? Yo creo que aquí, tocando un poco en el fondo lo mismo que comentaban del modelo islandés o del Community Stat Care, comunidades que se cuidan, que nosotros como Fundación San Carlos de Maipo hemos ido trabajando. Ambos modelos proponen una estrategia. Una primera estrategia que es, oye, esto no se va a resolver solo con grandes políticas, también hay que trabajar en políticas que vayan directamente en lo local. Ambas cosas son necesarias. Y después de eso hay que trabajar en, por supuesto, en lo que podría denominarse la prevención ambiental. Hay un ejemplo que alguna vez escuché de que efectivamente si tú reducías el tamaño de los vasos que tú puedes comercializar en un determinado lugar, reduces la cantidad de alcohol que una persona va a tomar. Eso es una componente de prevención ambiental. Pero también están las prevenciones más bien en habilidades o desarrollo de habilidades, que es el otro 50%, y de ese espacio hay pocas iniciativas todavía en Chile. Uno va a otros países, en el ámbito anglosajón en particular, y se encuentra con que hay 25 programas para enseñar cómo los padres tienen que conversar con los hijos, 50 programas para trabajar las habilidades socioemocionales de los niños en edad preescolar, que tienen consecuencias increíbles en el consumo de droga y alcohol en adelante. Nosotros tenemos muy poco de eso que esté evaluado y que muestre con una rigurosidad científica que cumple lo que dice que hace. Eso todavía es una merma en Chile. Hay algunos ejemplos notables, lo que está haciendo hoy día la Subsecretaría de Prevención del Delito en el sistema Lazos. Le ha incorporado diferentes programas para diferentes situaciones de riesgo de los niños, de tal manera que con eso vayan desarrollando habilidades en las familias que previenen las conductas delictuales. Eso es un enfoque que podríamos tener también a nivel de drogas y alcohol, y es un desafío que como país tenemos que ir tomando. Porque además, si nosotros prevenimos con esos factores de riesgo, ocurre algo muy parecido a lo que pasa también en las enfermedades cardiovasculares. Si tú tienes una vida menos sedentaria, y tienes una vida con una alimentación más saludable, no solamente te mejora el corazón, mejora la diabetes, mejora el estrés, mejora la hipertensión, mejoran un montón de factores de salud. Lo mismo pasa en esto. Trabajamos estos factores de riesgo con buenos programas que tengan evidencia, y lo que va a pasar es que van a mejorar múltiples conductas. Ahora, Raúl, ¿qué pasa con los pares? Porque, por ejemplo, en el tema del bullying es clave el ver la comunidad, pero enfocado en los propios pares, ¿no? Trabajar con ellos. ¿Qué pasa en este caso con el consumo de drogas y alcohol? ¿Cuán clave también es intervenir ahí, en ese punto? Quizás en un colegio, en un grupo de amigos. Sí, yo creo que aquí efectivamente los pares, igual como intervenimos sobre los niños, lo ideal es, en la lógica de los factores de riesgo protectores, es cómo intervengo estos elementos que parecen ser como ambientales, que rodean al niño, la escuela, los padres, los pares, ¿no? Y en ese contexto, el trabajo primero de dotar a los niños con estrategias para poder rechazar algunos ofrecimientos de los padres sin sentirse incómodos con ellos, ha demostrado tener evidencia en la reducción del consumo. Como por ejemplo decir, mira, dile, si te ofrecen marihuana, diles, no, gracias, ya la probé y no me gustó. Es una buena estrategia para que el chico la rechace, pero para eso hay un eslabón previo, es que ese chico quiera
rechazar la marihuana, y eso se construye en la relación del padre con él. Exacto. En el contexto educativo hay temas de normas que son muy buenas, normas claras que van a ayudar a que transmitamos que la percepción de riesgo del establecimiento educativo del chico es importante, pero por sobre todas las cosas va a ser importante que ataque esos factores de riesgo que identificábamos, que los niños se sientan contentos con ese espacio escolar, porque ese sentirse contento va a hacer que adhieran a la propuesta que le hace el espacio escolar, y que podamos sacar el estrés académico de aquellos que están teniendo más problemas. Por lo tanto, acompañar esos estreses académicos y ayudarlos a mejorar esos desempeños académicos también van a ayudar a que esos consumos mejoren. Y lo último, con eso termino, los padres involucrados en qué tipo de amigos tienen sus hijos. Hay que conocer a los amigos de los niños. Hay que invitarlos a la casa, entender quiénes son, porque ahí también podemos establecer mecanismos de prevención. Raúl, hay algunos comentarios también en redes sociales. Miguel Cortés Pino, gracias por opinar también a esta hora y sumarte a esta conversación, a este panel con Raúl. Buenos días, Miguel. Y él dice, ahí está, dice, para que un adolescente no beba alcohol, lo que hay que hacer, dice, es no hacerlo frente a ellos, punto. ¿Estás de acuerdo con eso finalmente? Tratar de que a los papás no los vean mucho bebiendo o quizás bebiendo en exceso, pensando ahora lo que se viene, ¿no? Muchas veces estamos en el 18, hay muchos que quedan borrados, etcétera, y es como algo hasta divertido. Yo creo que de todas maneras este efecto imitativo del cual hablamos, en el mundo de la prevención se denomina la actitud favorable de los padres hacia la conducta, que se puede reflejar tanto en cómo yo consumo como cómo yo te invito. Las dos cosas son negativas, pero lo que ha demostrado la evidencia también es que eso no basta. Miguel, ¿no? Miguel, sí, Miguel, no basta eso, hay que también complementarlo con mi actitud hacia él. Si yo le digo, no, ves que yo estoy viviendo en forma razonable, ahora te invito a que tú vivas en forma razonable, nos muestra la evidencia que eso no es suficiente. Hay que, en este contexto, el mejor factor protector es complementarlo con la postergación del inicio del consumo de alcohol lo más posible en la historia del adolescente en su desarrollo. Ahora, en términos de políticas públicas, bueno, hay una prohibición de consumo en espacios públicos, o sea, en las vías públicas, pero ¿qué falta? Porque, por ejemplo, ahora los alcaldes, a propósito de las medidas que querían adoptar, se encontraban con que no hay una sola disposición, entonces depende de cada municipio, a qué hora se cierran los locales de venta de alcohol, a qué hora se cierran las botillerías. ¿Qué pasa en términos generales con las políticas públicas que podrían ayudar y sin embargo no están ayudando necesariamente? Es que es una excelente observación, porque aquí se producen como niveles, ¿no? Y ese es el punto. Lo comentábamos, en el fondo, la intervención a nivel comunitario es muy importante. Tanto en el modelo irlandés como en las comunidades que se cuidan se levantan datos a nivel de la comuna, y eso es espectacular para entender qué está pasando en el territorio. Pero efectivamente también hay evidencia fuerte levantada, especialmente en Estados Unidos, que muestra que si los jóvenes tienen una restricción aquí y la restricción en la comuna al lado no está, se desplazan. Entonces hay una responsabilidad en torno a cómo nos ponemos de acuerdo para prevenir este tema y que sea un tema importante para todos. En ese punto, como política pública, es esencial. Lo segundo es que también creo yo que la política pública tiene que ir más allá de solamente las regulaciones. Nosotros hemos entendido, por ejemplo, como política pública la jornada escolar completa. Eso no es una regulación, es una tremenda política pública a nivel educativo. También puede haber políticas públicas en torno a cómo establecemos programas de alto nivel para generar estas habilidades en nuestra familia. Y el impacto que va a tener eso en el desarrollo es enorme. Entonces, aquí hay dos grandes como componentes. Pongámonos de acuerdo en qué cosas hacemos. Segundo, implementemos políticas públicas no solo en el ámbito regulatorio, hay más cosas que se pueden hacer. Bien, Raúl Perry, director social de la Fundación San Carlos de Maipo, muchas gracias por acompañarnos, por venir a hablar de este tema tan importante. Muchas gracias a usted por ponerlo en el tapete, sobre todo en este momento. Muchas gracias.